Muy bien, buenos días a todos. Bendiciones. Dios los bendiga, nos bendiga. Dios nos bendice cada día, cada momento, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que pasa. Esto lo tenemos que tener claro los cristianos y lo tenemos que decir, que mostrar al mundo. Más allá de las circunstancias, somos bendecidos. A veces, incluso dentro de las iglesias, los cristianos mismos, cuando las cosas no vienen como queremos, no hay tanto gozo. El gozo se va rápido. Pero el Señor ya nos dio el gozo, nos dio la paz, ¿no? Mi paz yo les dejo, mi paz les doy, ya está dada. No es se las doy por un rato, después les saco paz. Porque nuestra paz está cimentada, está sobre la roca que es Jesús. Porque no cambia, Él no cambia, todo cambia. Yo mismo cambio, mi esposa cambia, mis hijos cambian, pero Cristo no cambia. Si yo me asiento y me cimento sobre la roca que es Cristo, que no cambia, no puede haber falta de gozo. Porque el gozo generalmente lo perdemos cuando cambian las circunstancias. Pero como sabemos que todo lo que Dios nos da es para nuestro bien, es a bien, tendríamos que tener siempre gozo a pesar de todo. Y hoy es lo que estamos hablando y está relacionado con lo que hablamos. Porque vamos a hablar de este rey de Judá, Ezequías, que le llegó algo que no esperaba. Le llegó algo que no esperaba, como cuando a nosotros nos llega algo que no esperamos. Unas noticias duras, que consideramos feas, que nos dan como un shock, que nos hacen tirar medio para atrás. Dice, uy, difícil. Y Ezequías era un buen rey, fue un buen rey. Gobernó bien a Judá, hizo lo recto ante los ojos de Dios. Nosotros estamos, como le dijo el hermano, en Segunda de Reyes 20, vamos a estar del 1 al 7, versículos del 1 al 7. Si usted me acompaña un poquito más atrás, ahí mismo en Segunda Reyes 18, 3. Dice la palabra de Dios, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. En el versículo 5, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Qué bueno. Y en el versículo 6 dice, porque siguió a Jehová y no se apartó de él. A este hombre que estaba en el camino de Dios, a este hombre que andaba según el corazón y el criterio de los mandatos del Señor, porque él prosperaba en todo. Dice Jehová, en el versículo 7, Jehová estaba con ella donde quiera que salía, prosperaba, y ganó batallas. Pero este hombre que andaba en los caminos de Dios, y esto nos tiene que servir a nosotros de ejemplo, le llegó como una noticia por medio del profeta Isaías. Y vamos a leerlo. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Versículo 2. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová
y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga, y sanó. Masa de higos en ese momento aparentemente tenía algunas propiedades curativas, pero el que sana es el Señor. Y sin embargo el profeta Isaías es como cuando hoy tomamos una pastilla que nos mandó el médico, ¿sí? El médico de la ciencia médica, nadie más, ¿sí? Ninguna otra religión, chamanismo, budismo, nada de eso, gotitas de nada. Lo que la ciencia médica nos manda, el médico, que es utilizado en las manos del Señor como un instrumento para nuestro bienestar, entonces en nosotros nos es de bendición, porque el Señor utiliza la ciencia médica para nosotros, ¿sí? Para curarnos por medio de medicamentos. Acá el profeta puso una masa de higos. Bueno, era el medicamento externo en la piel de ese momento. Y el profeta Ezequiel sanó, y el Señor le dio 15 años de vida, 15 años más. No sabemos lo que va a pasar dentro de un segundo y medio, hermano. A veces decimos no sabemos lo que va a pasar mañana. No sabemos lo que va a pasar dentro de 30 segundos, 1 segundo, 2 segundos. No esperamos, y a veces nos jactamos y queremos controlar, y hacemos unos planes tan a largo plazo, hermano. Armamos como una ilusión en cuanto a conseguir ciertas cosas, o a lograr, o a tener ciertos logros, que nos crean un falso alivio, una falsa seguridad. Si yo me realizara en esto, si yo pudiera alcanzar aquello, yo estaría bien, mi casa estaría muy bien. Esto no es así bíblicamente, hermano. Por supuesto, nosotros tenemos metas, nosotros nos ordenamos en algún plan, pero siempre con el Señor en el centro, pensando que todo lo que yo anoté y puse o hice como estrategia es muy débil, como apareció la debilidad y la vulnerabilidad en el rey Ezequías, cuando el Señor, por medio del profeta, le dijo: ordena tu casa porque te morís. Impresionante, porque qué declaración, ¿no? Nosotros no sabemos realmente cuándo nos vamos a morir. Ezequiel lo supo. Después vamos a ver lo que sintió un poquito en esta impotencia ante la muerte que se le enfrentaba y lo confrontaba. Ahora, fíjese que realmente no había salido del shock que tenía de esa noticia. No fue cualquier noticia, se iba a morir, ordenante. Y automáticamente él busca a Dios, automáticamente él busca el rostro de Dios, y milagrosamente Dios decide sanarlo y darle 15 años de vida. Lo primero que hace Ezequías es ir a Dios. ¿Cuántas veces en momentos graves, en shock, en noticias, en cosas que nos salen como no queremos, que pensamos que son graves o que podrían agravarse, cuántas veces tardamos en volvernos al rostro, en volver a Dios rápidamente? Ahora vamos a ver cómo hizo este rey. Pero este rey andaba en los caminos de Dios. Era una costumbre para él rápidamente buscar el socorro en Dios. No hizo planes, no dijo: bueno, a ver, antes de empezar a ordenarse, que fue la orden del Señor, dijo: no, voy a hablar con él.
Qué bueno cuando podemos plantear nuestro tema ante cualquier circunstancia. Lo primero, y de esto se trata el mensaje, lo primero es Jesús, lo primero es Dios. Es verdad que Ezequías no tenía descendencia. Posiblemente podamos verlo por este lado también. No tenía nadie que lo sucediese en el trono. Después tuvo un hijo que gobernó muy mal. Hizo desastres en Israel. Se llamó Manasés. Manasés tuvo a Amón, pero aunque también fue muy mal rey. Pero Amón tuvo a Josías, que fue un buen rey. A veces escucho como historias de ciertos temores de que nosotros cargamos o que repetimos las historias del pasado, las historias de nuestra familia, las historias de nuestros padres. Muchas veces usted cuando escucha hermanos que vienen con algún problema con consejería dicen, no, porque me va a ser difícil, porque yo he vivido y mis costumbres y mis consejos no fueron buenos en mi niñez. A mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro, mis padres hicieron esto, mis padres se equivocaron, mis abuelos también. Yo les quiero decir que Dios tiene historias y propósitos individuales para nosotros. Dios tiene historias y propósitos personales. Si usted va al libro de Ezequiel, en un momento yo le voy a dejar el versículo, Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Habla de la responsabilidad personal. Y los hijos, dice, no van a ser castigados por los pecados de los padres, y los padres por los pecados del hijo o de los hijos. Cada uno tenemos una responsabilidad personal. Es verdad, hermano, que si nos criamos en un hogar donde no se tuvo en cuenta el Señor, dice, porque yo visito la maldad de los hijos a los padres o de los hijos en los padres hasta la tercera y cuarta generación. Pero no entendamos mal esto. Después dice, pero yo hago misericordia a millares, ahí lo tenemos en Éxodo. Hermanos, Dios tiene un propósito individual para nosotros más allá de donde nosotros nos criamos. Es verdad, hermano, que tenemos que ser mucho más cuidadosos. Si, por ejemplo, fuimos criados en un hogar donde no se conocía a Dios y donde se adoraban otras cosas, salimos con un poco como de desventaja. ¿Por qué? Porque se va a tender a repetir esa incredulidad en el hijo, en los hijos y en los hijos de los hijos. Pero Él hace misericordia a millares. No se desanime, hermano, hermana, porque a veces pensamos, ¿dónde crecimos? ¿Qué nos dieron? Qué lástima que no tuve. No, hermano. Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Esta se cumple, su buena voluntad se cumple, pero Él nos dice que lo pongan su voluntad, porque un poquito antes nos dice, ocúpense en su salvación, sean obedientes en este proceso de santificación. Qué bueno. Y en esta oración de Ezequías, que nosotros vamos a ver entonces, encontramos como 4 ordenadores para nuestra vida, que nos van a ordenar nuestra vida y nuestra casa, nuestro hogar. El primer ordenador es la presencia del Señor. Fíjense en el versículo 3. He andado delante de ti. El primer ordenador para nuestra vida, que nos va a ordenar nuestra vida y nuestro hogar, es que andemos delante de Dios. Cuando nosotros andamos delante de Dios, es decir, cuando nosotros servimos fielmente a Dios, aparecen o hay un resultado que son las vivencias espirituales, la experiencia espiritual que surge de mi relación con Dios. Este es el resultado de andar delante de Dios. Es decir, que el primer ordenador es la presencia de Dios. Segundo ordenador, la palabra, versículo 4. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de ¿quién? De Jehová. Vino palabra
de Dios. Cuando, hermanos, aparece la palabra de Dios en nuestra vida, porque viene de una relación personal estrecha con Dios, aparecen los valores cristianos. Cuando aparece la palabra, aparece patente nuestro valor, que es el valor cristiano, que es el valor que tiene el Evangelio, la palabra, la Biblia para nosotros. Entonces, la presencia del Señor es un ordenador para nosotros, el otro es la palabra. Tercer ordenador, prioridades. Fíjese el versículo 3. Te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti, es decir, y después, en verdad, he andado delante de ti, en verdad y con íntegro corazón, ¿sí? Y que después que le dice, y que he hecho las cosas que te agradan, la prioridad. ¿Qué es la prioridad? Lo primero donde mi atención tiene que estar, en ningún otro lado más. Cuando nosotros le damos prioridad a Dios, hacemos las cosas que a Él le agradan. Y hay un resultado, anótelo: vidas proyectadas. ¿Qué es una vida proyectada? Es una vida que se aleja, que quiere escapar del entorno, del mundo, del bombardeo del enemigo, de la cultura, de lo que dicen que hay que hacer y lo que te dicen que tenés que hacer porque es bueno, pero no es bueno. Entonces esa vida es esa vida proyectada que se escapa de eso y se proyecta, nos proyectamos hacia la obra y el servicio de Dios. Qué bueno. Tercer ordenador para nuestra vida, prioridades. He hecho las cosas que te agradan. Y vamos a ver, hermanos, que para hacer las cosas que le agradan a Dios no es fácil, porque tenemos que nosotros decidir, y esto es bíblicamente hablando, decidir hacerlo. Estoy orando para que el Señor ablande mi corazón y yo sea perdonado, que pueda perdonar, ¿no, hermano? Poner tu voluntad y decidir perdonar. Ahora lo vamos a ver un poquito más. Cuarto ordenador para nuestra vida, la pureza. Versículo 4. Dice, he andado con íntegro corazón. El resultado de andar con íntegro corazón es una verdadera identidad cristiana. ¿Saben lo que es la identidad en nosotros? Todas esas características o rasgos que hacen que una persona sea diferente de otra. Nosotros cuando decimos, como cristianos, dicen generalmente, es diferente. Bueno, nos ven diferente en algunas áreas de nuestra vida, dicen que es diferente. Esto es nuestra identidad cristiana. O sea que cuando nosotros andamos con íntegro corazón, es decir, cuando nosotros andamos con decisión en el Señor, cuando nosotros andamos con valor, con valentía sirviendo al Señor, con un íntegro corazón, con un sincero corazón, aun cuando me equivoco, hermano, aun cuando erramos, cuando tropezamos, nosotros tenemos el resultado que tenemos una verdadera identidad cristiana. Y es lo importante que lo comprendamos. El entorno ejerce influencias en nosotros y trata de desvirtuar nuestra identidad cristiana, trata de que seamos más parecidos al mundo. Ahora, cuando hablamos de nuestra identidad en Cristo, es que la influencia para nosotros deja de ser el mundo, lo que nos quieren cambiar para mal, y la influencia nuestra es solo Cristo. Y tenemos lo que se llama nuestra identidad en Cristo, que nos volvemos, nos tratamos y queremos parecernos cada vez más a las características de Jesús, al carácter de Jesús. Qué bueno. Cuarto ordenador, la pureza. He andado con íntegro corazón. Y el resultado es la verdadera identidad cristiana. Vamos al versículo 2, en el mismo libro, Segunda de Reyes, capítulo 20. Dice, entonces él volvió su rostro ¿a dónde? A la pared. Y oró a Jehová.
Él pongámonos en los zapatos de Ezequías. Viene y dice, vas a morir, ¿verdad? Vas a morir. Ordena tu casa. Ordena el reino, ordena la economía de la nación, ordena tu casa, hace algo, ordenate. Oye, no tenés sucesor, no sabemos, esto no lo dice la palabra. ¿Necesitaría un sucesor? Bueno, poder el Señor iba a poner otro, pero había cosas en esa casa que había que ordenar. Y si este varón, Ezequías, que era un varón que tenía todas estas cualidades de relación a Dios, andaba en Dios, andaba con íntegro corazón, hacía las cosas que a Dios le agradaban, andaba delante de Dios, el Señor le dice, ordena tu casa. ¿Se imaginan lo que nosotros o a nosotros nos podría decir? Por lo tanto, no podemos zafar, no podemos decir, este mensaje no es tanto para mí. Y a veces nos pasa, este mensaje no es para mí, es para el hermano. Tiene que cambiar el hermano. Entonces, el ordenar la casa es una prioridad que, así como se la dijo a Ezequías, un varón de Dios, nos la dice hoy a nosotros. Y él se da vuelta y dice, y mira la pared de donde estaba enfermo, la pared de su habitación, por ahí quizás miró a la pared del templo, donde miran los judíos hoy mismo, para orar, miraban al templo, a la presencia de Dios para ellos. Y mira y se desprende, dice, para que no vean mis lágrimas, dice, me quiero enfocar en Dios. No me interrumpan, ¿no? Porque miró la pared. Qué bueno cuando podemos hacer este movimiento hasta corporal. Me doy vuelta contra la pared. No le doy más a nada, ninguna prioridad, no le doy más bolilla, como decimos en Argentina, nada. Miro a la pared y me comunico con Dios. En el medio del conflicto y la desesperación, dejo de escuchar, inclusive a todos los que... No entró uno a decírselo, no entró Isaías solo a decirle, habrán entrado varios, como era costumbre. Y él gira y dice, listo, ya no hagamos más planes para el futuro, antes que pase todo yo voy a hablar con Dios. Qué bueno hermano, porque cuando pasan estas cosas graves, miró a la pared y se aisló con Dios. Pero no hace falta que nos pasen cosas graves para nosotros mirar a la pared o aislarnos a solas y hablar con Dios. Para todo, para lo que queremos hacer. Cometemos el error, hermanos, los cristianos, de empezar cosas y cuando ya estamos en el camino, decimos, voy a orar para que el Señor me lo confirme. Esto no es bíblico, hermano. Esto no nos bendice. Empiezo y a ver, y después, no, hermano, antes hay que girar la cabeza a la pared, aislado con el Señor. Sí, Señor, en mi corazón yo tengo este proyecto. Yo creo que voy a ser feliz si logro esto. ¿Qué hago? Porque si no se vuelve esa falsa ilusión, esa falsa seguridad, hermano, y estamos engañados. Hablaba el otro día con un hermano que creemos que los cristianos no estamos bombardeados e invadidos por las ideas del mundo. Creemos que el feminismo no llega a las mujeres cristianas, que rebelarse no le llega a las mujeres cristianas, que la punzada de sean independientes, libres, ustedes tienen sus derechos, no le llegan a las mujeres cristianas, y le llegan a las mujeres cristianas, y le llegan a los varones cristianos. Entonces se vuelve muy difícil que la mujer respete al marido y que el marido ame a la mujer como a vaso más frágil, porque nos empezamos a parecer más al mundo que a la palabra de Dios. Hablemos con el Señor a solas, cuando vienen las cosas graves, y antes de empezar algo, hermano. Nos cuesta agarrar este camino, lo sabemos, pero no lo hacemos.
¿Por qué? Bueno, sabemos por qué, por un montón de cosas. Principalmente por nuestra tendencia a vivir a espaldas de Dios. ¿Sí? Lo traemos en nuestra naturaleza, en ese viejo hombre, en esa vieja mujer. Ok, entonces, cuando yo estoy así con el Señor, hermano, vos me decís que tengo vivencias espirituales. ¡Qué bueno! ¿Qué son las vivencias espirituales? Y las vivencias espirituales es, además de estar con el Señor, el experimentar y vivir el poder de Dios. La respuesta de la oración. Que somos usados por Dios. No solamente el Señor usa al hermano, que digo, oh, qué obra, cómo obra la mano de Dios en este hermano. Oh, el pastor, cómo sirve, siempre lo veo ahí trayendo la palabra. El diácono, cómo está entregado, cómo obra Dios en esa vida. No, hermano. Oigo muchas veces, oren por mí, oren por usted. Usted tiene que tener una vivencia personal, una experiencia espiritual transformadora. Oh, pastor, yo creí que era solamente venir a la iglesia, venimos acá, nos congregamos como iglesia, escucho al predicador, generalmente es medio largo lo que dice. A veces me gusta, a veces no, adoro. Yo pensé que era esto, y no, esto también. Pero podemos hacer todo eso y dejar de tener experiencias espirituales, dejar de sentir el poder de Dios en mi vida, en mi vida, en mis vínculos. Conozco la palabra. Pero no tengo experiencias espirituales, no estoy teniendo. Necesito solo mirar a Dios, la presencia, ¿se acuerdan el ordenador 1? Y tener intimidad con Dios, oración. ¿Cuánta oración, hermano? Porque la oración a veces se vuelve un poco cortita. Porque estamos en tiempos de velocidad, oramos rápido. Si yo le digo, vamos a orar 2 horas, iglesia, ¿se animan a orar un día 3 horas, iglesia? Iglesia, ¿se animan a orar que nos juntemos y oremos 4 horas? Me miran. Y usted no sabe lo que podría pasar en esta oración de una iglesia durante 4 horas. Yo tampoco. Para que la iglesia no se pare, para que la iglesia sea movida por la cabeza de Cristo y por el poder de Dios. Antes que Isaías saliera hasta la mitad del patio, vuelve y Ezequías recibe la respuesta. ¡Qué bueno! Esta respuesta fue rápida, las respuestas generalmente muchas veces no llegan rápido. Entonces yo pongo mi plan en las manos de Dios, pero como tardan 10 días, digo, mami, lo hago igual. Y después pido confirmación, y estamos en la misma. Porque estamos buscando utopías, estamos buscando falsas seguridades, falsas felicidades, falsos placeres. Pero nos cuesta esto entenderlo y cuando nos lo dicen a veces nos enojamos. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe esta hermana? Quizá ese hermano lo esté hablando y abra su boca porque Dios se lo dijo. Como abrió su boca Isaías. Mire, cuando no hay vivencias espirituales nos podemos transformar en religiosos. Empezamos a creer que haciendo cosas como venir, doy la clase, predico, hago eso. Esas son como cosas que me sirven para estar cerca de Dios. Eso es la religión. Hago cosas para sentirme cerca de Dios. Y termina haciendo obra. Vengo, el pastor está y predica siempre, bien, qué bueno, y toca cantar siempre. El hermano Elías, siempre. El día con el hermano Hugo, siempre. Pero me cuesta perdonar. Porque me volví religioso. Me
me cuesta tratar bien, porque me volví religioso, conozco a Dios, cumplo con Dios, pero no tengo experiencias espirituales hoy, porque no estoy lo suficiente con Dios. Y cuando salgo de acá, no saben si soy un incrédulo o un creyente. Y cuando estoy en mi casa, no es que tropiezo una vez, tropiezo tanto que uno dice, ¿qué pasó? Algo se volvió rutina, hermanos. No dejemos que se vuelva rutina. Necesito experiencias espirituales que me den fuerza, que me fortalezcan en el Señor y que me transformen. ¿Para qué? Para poder perdonar, por ejemplo. Para poder esperar la respuesta de la oración. Para no hacer lo que se me canta, para poder sujetarme a los hermanos, subordinarme, sujetar, ponerme en orden debajo, ponerme en orden del hermano, sumirme, tener sumisión al hermano, tener sumisión a lo que Dios puso para dirigir. Y los que dirigen tener la sumisión para sujetarse a los hermanos. Para esto necesitamos experiencias espirituales, porque si no terminamos recitando la palabra, pero no la podemos vivir. Después me acordar, si me olvido, es importante, creo yo, ahora bien, ahí lo vamos a hablar. Bueno, segundo ordenador, la palabra, versículo 4. ¿Qué vino? Vino palabra de Jehová, qué bueno. Trae los valores cristianos. Entonces Ezequías toma la palabra y ¿qué? Ordena su casa, ordena el reino. ¿Sí? En estos 15 años que Dios le dio, lo prosperó mucho más. Ustedes saben que prosperaba en todo. Le dio y le dijo, bueno, dale, hacé. Y como él tenía experiencia espiritual, podía aplicar todo lo que sabía de Dios. Mire, la palabra se vuelve un ordenador, porque se vuelve un ordenador de valores. Vivimos en un Zárate, en un Buenos Aires, en una Argentina, en un mundo de carencia de valores. Y usted me dirá, no, pero ellos que dicen que son sus valores, sí, pero son unos valores que para nosotros no valen, porque algo vale porque tiene valor para nosotros. Pero nosotros lo que tiene valor es la palabra de Dios, que entonces empieza a ordenarnos según su palabra. ¡Qué bueno! Hay orden, hermanos, cuando nos cimentamos en la Biblia y no en los códigos del mundo. Usted piensa en su corazón, yo pienso en el mío. ¿Cuántas cosas estamos sin darnos cuenta queriendo cumplir que me dice el mundo? Haz esto para esto, hacelo. Esto va a ser bueno para vos, para tu vida. Pensé. Y nosotros compramos y lo empezamos a vivir. Cuando comenzamos a tener valores que están enfrentados con la palabra de Dios, va a haber desorden. Hay algunas áreas de nuestra vida que están más desordenadas que otras. Pregunto, economía, cada uno sabe en su corazón, ¿cómo está? ¿Está ordenado? Vínculos, ¿cómo están los vínculos? ¿Están ordenados? ¿Cómo está ordenada su relación con su marido? Mi esposo, ¿cómo está ordenado? ¿Está ordenada su relación con su esposa? ¿Está ordenada la relación con sus hijos? Bueno, ¿usted es ejemplo como sacerdote, como cabeza del hogar de sus hijos? Bueno, entonces nos dice, ordénense. Yo les traigo los valores que son mi palabra, mi pensamiento. Tienen la mente de Cristo para ustedes. La mente de Cristo es para nosotros, es su pensamiento, son sus valores y tienen que ser los nuestros. Satanás es un saqueador de valores, desvirtúa. Bueno, no, es que siempre estamos acostumbrados. ¿Se acuerdan al principio? Porque mi madre era un poquito así, yo medio ser parecida, no pasa nada. Sí pasa. Pasa que tenemos que sacar la rebeldía de nuestro corazón y darnos cuenta de lo rebelde que somos. Tenemos que llamarlo con un nombre bíblico, que es pecado, que es la rebeldía que hay en nuestro corazón, de rebelarme
Y acá viene lo que le quería yo, y nos quedemos un ratito. Segunda Timoteo, capítulo 3, si quieren, Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Miren lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Sabes lo que es acá persuadirse? Convencerse. Decidiste, te convenciste, sabiendo de quién has aprendido. Entonces le está diciendo, mantenerte firme en las verdades de la palabra, para que tengas convicciones y para que tengas principios. Entonces yo pregunto, ¿cómo yo puedo tener convicciones y principios en la palabra de Dios si no la leo? Pero acá le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. La palabra te convenció, Timoteo. Que vos leíste la palabra y después te fuiste a leer el diario, o te leíste algo en hoy está de moda el diario digital. Persistí, vos te hiciste una convicción de eso, vos decidiste hacerle caso a eso. Ahora, ¿cómo hacemos si no conocemos la Biblia? ¿Cómo hacemos si conocemos la Biblia pero no la estudiamos? ¿Y cómo hacemos al no estudiarla? Podemos no comprenderla bien y podemos desvirtuarla. Y termino diciendo versículos que terminan siendo para mí, justo me llegó. ¿Ves que necesito esto hacer? Y acá lo dice, no, pero acá me está diciendo eso, hermano. Necesitamos tener una relación personal con Dios y tener experiencia espiritual, porque si no el margen de error en todas las decisiones que tomamos es muy grande, es muy alto. Entonces dice, yo digo, la Biblia dice, se convierte en un principio para mí. Yo me convencí como Timoteo. Entonces se convierte en una convicción. Yo estoy convencido, ya nada me mueve de esta doctrina. Cristo es mi Señor. Yo estoy decidido. Y esto se encadena y termina en no tomo la elección equivocada. Principio, convicción. Estoy convencido. ¿Por qué? Porque tengo una relación tan estrecha con la mente de Cristo, con la palabra de Dios, que la palabra de Dios me convenció. Se hizo una convicción en mí. Y ahora decido y no tomo la elección equivocada. Ya no agarro el vaso de vino, dice que tiene problemas con la bebida. Ya no aprieto el botón del ordenador, de la computadora, al que tiene problemas de pornografía o la que tiene problemas de pornografía. Ya no le doy rienda suelta a mi trato con los hermanos. Ya le hablo diferente a los hermanos. Porque tengo una relación tal con Dios que estoy convencido y yo quiero cumplir los principios de Dios. Algo en mí se resiste a perdonar, hermano. Algo en mí se resiste a ser amable, hermano, hermana. Algo en mí se resiste a sujetarme a lo que dirijan, hermano. Algo en mí se resiste a no hablar tanto, orar antes. Algo en mí se resiste a dejar de confrontar tan duramente y en público. Algo en mí se resiste a este carácter que tengo, que quiero desplegar. Y sin embargo perdono. Y sin embargo no aprieto el ordenador de la pornografía. Y no tomo el vaso de alcohol. Y le hablo bien a los hermanos. Y me sujeto a los líderes. Y trato bien a mis hermanos. Y cuando no me tratan bien, le pido al hermano que me trate bien, que me siento mal, que le pido perdón, que me siento agraviada. ¿Sabe por qué lo hago? ¿Y por qué lo hacemos y lo tendríamos que hacer? Porque es un principio bíblico. Y como yo conozco tanto la Biblia, decimos los cristianos, se vuelve una convicción en mí. Y aunque me cueste, lo hago. Usted me dice, pero pastor, entonces usted me no, porque yo tengo un problemita con perdonar o con el maltrato, y estoy pidiendo al Señor y yo sigo igual, ¿eh? Oh, hermano, no entendimos la palabra. Dios apela a su voluntad. Nos dio los recursos espirituales, el espíritu de Él,
Espíritu de Dios mora en nosotros y entonces nos dice, no, me cuesta mucho, yo voy de otra suelta. Pero no, el principio bíblico te hace acordarte que se vuelve una convicción y después de la convicción te hace elegir lo bueno. Ahora me doy cuenta entonces que yo tengo que poner un esfuerzo grande. Sí. Estaba esperando yo que el Señor me cambie. Estaba esperando yo que un día yo me levante, mi señora me diga no sé qué, y cuando yo siempre respondía con un grito, de golpe el Señor hizo así en mi corazón y ya no grito. No, hermano, es un proceso de habituación, un hábito del principio, de la convicción y de tomar la decisión correcta. Entonces me dice usted, bueno, yo estoy trabajando demasiado y mis finanzas andan mal, y hermano, ¿qué está haciendo para cambiar eso? No, yo le estoy pidiendo a Dios que me alivie. Y usted, hermano, ¿qué está haciendo? No, yo estoy esperando la respuesta de Dios, hermano, esto no es así. Esta no es la verdadera palabra. Él nos pide voluntad. Las disciplinas espirituales. Para tener vivencias espirituales necesito disciplinas espirituales. Escuchen, Por ejemplo, oración. ¿Qué más? Asistencia a los cultos, claro. ¿Qué más? Comunión con los hermanos, sí. ¿Qué más? Ministerio, es decir, servimos. Ministerio. Imagínese que yo le digo, bueno, mire, no venga más, total, usted es salvo. Otro hermano, no vengas más, vos sos salvo, ya está. Pero nosotros pertenecemos a un cuerpo, que es el cuerpo espiritual de Cristo, y somos miembros de su cuerpo. Y la permanencia está porque yo tengo pertenencia al cuerpo de Cristo. Yo soy un miembro del cuerpo de Cristo. Un cristiano en soledad no existe. El cristianismo sin iglesia, hermano, no existe. Porque usted me dirá, bueno, pero yo me junto en casa. Pero eso es una iglesia. El cristianismo sin iglesia no existe. El cristiano que está aislado está errando. Está errando. ¿Qué consejo puede dar? Si no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir básico. Usted empieza a testificar de Cristo, y esa es la segunda cosa que antes se acuerdan los de Timoteo, como Pablo le dice. Usted empieza a dar testimonio de Cristo y va a ver cómo al tiempito se desespera por dar testimonio de Cristo. ¿Vieron cuando yo le digo, hermano, hagan un hábito? Empieza a hacerlo, porque es un principio. Empieza a hacerlo. Cuando usted empiece, por ejemplo, a testificar de Cristo, no va a haber la hora de salir de su casa para testificar de Cristo. Ni va a haber la hora de llegar acá para testificar de Cristo. Cuando usted empiece a orar con los hermanos en un grupo de oración, o con muchos hermanos, usted no va a estar esperando el momento de llegar a orar. ¿Sabe por qué? Porque si no se enfría. Ese carboncito que a veces algunos hermanos lo usan de ejemplo, que lo retiran del fuego. No, ya estoy bien, ¿no? Porque no está bien, hermano, porque usted no está sirviendo a Cristo como corresponde. Porque estamos aislados a veces. Entonces, usted me dice, pastor, que si yo empiezo a orar, que acá le digo, voy a orar una hora, ¿usted dice que eso se va a volver en mí un fuego? Yo le digo, sí. Y usted me dice, pastor, que yo ahora me voy y empiezo a hablar de Cristo tocando puertas. Usted me dice que eso me va a dar más ganas de seguir tocando puertas. Yo digo, sí. Porque lo dice la palabra. Porque Él nos manda. Él nos dirige. Y nuestro principio más importante es que nosotros, Él nos hizo para su gloria. Él nos hizo para su gloria. Y nos creó para que le sirviéramos y lo adoráramos. Hay otra cosa más importante que eso. Y lo que pasa es que yo estoy pensando, acá 12 años, le digo, hermano, no estamos comprendiendo la palabra. Está bien que pensemos en 12 años. Bueno, pero ¿cuál es el centro? ¿Los 12 años? ¿O el centro sigue siendo Cristo? Bien.
3. Prioridades. Acompáñenme a Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Cómo dice? Para que en todo tenga la preeminencia. Qué bueno. Entonces, hermanos, la palabra me está diciendo a mí que tiene que ser primero en todo. Sí. Él tiene que tener el primer puesto en todo. Qué bueno. Fíjese lo que dicen cuando, ¿se acuerdan lo que decía en cuanto a las prioridades del tercer ordenador? He hecho las cosas que te agradan. Qué bueno. Primero Dios, en las relaciones interpersonales. Fíjense, Filipenses 2, versículo 3b, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Primero Dios. Si es primero Dios, yo cumplo el principio, los demás son superiores a mí, como si fueran superiores a mí. Primero Dios en la administración de los recursos. 1 Corintios capítulo 4, versículo 7a. ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Hermanos, nos olvidamos de esto y queremos más. Y a veces las consecuencias de querer más en un camino equivocado son grandes. Afectan las relaciones, afectan al hogar, y hay un hogar desordenado en ese área. Porque mi pensamiento está delante, mi pensamiento está en los planes que creo que son buenos para mí, que yo digo son buenos para mí. Pero no sabemos si son buenos. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Honra a Jehová con tus bienes, Proverbios 3, 9a. Primero Dios como depositario de nuestro más grande amor. Acompáñame a Mateo 10, 37, o a Mateo 8, se lo leo. (10:37 38). El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Wow. ¿Qué declaración del Señor? Nuestro más grande amor es para el Señor. Y cuando mi más grande amor es para el Señor, mi casa va a estar ordenada. Cuando mi amor no es tan grande al Señor en el sentido que no es prioridad en mi vida, mi casa va a estar desordenada. Mis negocios y mi economía van a estar desordenados. Mis vínculos van a estar desordenados y tensos. Y voy a decir, no sé qué me está pasando. Generalmente no decimos, no sé qué me está pasando. No sé lo que le pasa al hermano. ¿No viste cómo me dijo? Claro, porque uno trata de echar culpa, ¿no? Recuerda la mujer que tú me diste, decir esto bien, hermano. Esto lo tenemos. Es el Señor el número uno en nuestra casa, en nuestro hogar. Y ustedes me dirán, pero sí, pero no digamos tan rápido sí. Pensemos en todo lo que venimos viendo en el aprendizaje de la palabra hoy. Estamos orando con nuestros hijos y con nuestra esposa. Estamos orando con nuestra familia juntos. Sí, no, oramos de vez en cuando, pero no oramos todos los días juntos. Apagamos el televisor a veces, porque mire, el cabeza de hogar, el hermano, el varón ha sido puesto por designio divino, ha sido puesto como cabeza de hogar. Hermanos varones, queridos sacerdotes, estamos tomando las decisiones correctas, y cuando sabemos que es la correcta, la hacemos. Apagamos el televisor si es necesario. Hablamos algo que están viendo los hijos y esto no corresponde. ¿Estimulamos a nuestros hijos a lo bueno o estimulamos a veces, según el mundo, a no tan bueno? Y vete, de joven. No podemos.
Mire, tenemos que volvernos a la pared, como hizo Ezequías, dejar de escuchar al mundo. Vieron que hay trajeron una noticia, inclusive dejemos de escuchar esas noticias que a veces vienen, y dicen, pues sabemos que vienen del Señor, ¿eh? Y dicen, hermano espiritual, yo lo escucho, lo respeto, a ver, lo mandó el Señor. Igualmente, giro mi cabeza y me encuentro con el Señor. Volvamos la cabeza a la pared. Cuarto ordenador, la pureza. Y terminamos. He andado con íntegro corazón y ya vimos la decisión, el valor y las características que terminan siendo las características a nuestro carácter más parecidas a Dios, al Señor, a partir de una identidad en Cristo. A mí solo me influye en mi vida y en mi casa Cristo. A mí solo me influye en mis vínculos, en la iglesia, en los vínculos con los hermanos y los vínculos con el mundo, con los incrédulos. Solo me influye la palabra de Dios. Vení, hermano, vení, tomamos. No. Empiezan unas conversaciones en doble sentido. Discúlpenme. Le digo las cosas más comunes que nos pasan. No porque mi ordenador es Cristo. Muy bien, hermanos. Cuatro principios para, digamos, bueno, voy a volver a lo que dijo el pastor, pero voy a mirar. La presencia del Señor, la palabra que nos da los valores, las prioridades que hace que mi vida sea proyectada no para un anhelo mío, sino para el servicio a Dios. Y la pureza, he andado con un íntegro corazón. Estoy valiente, yo me siento valiente por cómo era fuerte, yo ando con decisión y aun cuando me equivoco. Y yo quiero tener esta identidad cristiana. 4 ordenadores. Si usted necesita, yo después se los puedo anotar o se los puedo dar ahora mismo, para que nosotros, hermanos, podamos entender que no estamos ajenos a que tenemos que ordenar nuestra casa, que no estamos ajenos a que tenemos que ordenar nuestra vida, que no estamos ajenos a que tenemos que ordenar nuestra iglesia, que no estamos ajenos a que debemos ordenar nuestros vínculos, nuestra economía. Estos 4 principios, para empezar, están bien, porque son bíblicos. Sí, vamos a orar. Padre Santo, Dios mío, gracias porque has traído palabra, estos ordenadores, esta oración que hizo Ezequías, Dios mío, que hoy nos sirve de ejemplo para ordenar mi vida, para ordenar mi casa, Señor, para ordenar mi economía, para empezar a revisar un poco, Señor, y a reflexionar en mí si yo estoy, Señor, haciendo lo bueno, Señor, si realmente yo tengo principios, tengo convicción y tengo como resultado una conducta que no me equivoco porque está en ti, Señor. No había pensado en que, Señor, yo tenía que poner mi voluntad, aunque a veces me costaba y hacer el esfuerzo. No, Señor, ahora entiendo, Señor. Ahora entiendo, Señor, que cuanto yo más te sirva, Señor, más ganas voy a tener de servirte. Ahora entiendo, Señor, que cuando yo más testifique de ti, más voy a salir a dar testimonio de ti, Señor. Porque, Señor, ahora me doy cuenta que estoy frío, Señor, que me he enfriado, Señor. Yo dejo todo en tus manos, te pido una bendición grande para cada hermano, que tu Espíritu derrame bendiciones sobre todos nosotros, sobre esta iglesia, Dios mío. Nos quedamos en tus manos. Queremos hacer como Ezequías, queremos estar delante de ti. Queremos, Señor, hacer lo que te agrada. Gracias, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, en el nombre santo y poderoso de Jesús. Amén.